solo tenemos 12 millones de habitantes, por lo tanto tenemos mucho territorio y poca población. Hem compartit en esta passantia tant les dones valencianes com les dones bolivianes que ens han acompanyat a aquestes visites als més de 20 ajuntaments socis del Fons Valencià, aquestes capacitats per enfortir les emprenedories, el seu valor artesanal, el seu empoderament com a dones. És una experiència que ha enfortit tant a elles com a bolivianes, que han après de nosaltres com nosaltres també hem après aquest valor que tenen les dones bolivianes per tirar endavant les seues famílies y totes les seues economías familiares. El proyecto que impulsamos en conjunto con el Fons Valencia y con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana, lo que busca es trabajar con las mujeres de una zona en Bolivia que se llama las Misiones Jesuíticas de Chiquito, con una etnia específica que es la comunidad chiquitana, que tiene como característica fundamental un patrimonio natural y cultural extraordinario. També he tingut la sort de visitar Bolívia, visitar aquests projectes allí, i quan les persones et deien que no es deixaren, no? És dir, que es continuaran acompanyant-los per a formar-se, per a poder fer en este cas un projecte de vida. Jo crec que és el més important. Quan diuen d'empoderar-les, dic, bueno, estan més empoderades ja que nosaltres, perquè el seu discurs és un discurs des de la pràctica, des de l'experiència que ja tenen, i des d'aquest discurs d'elles continuar divulgant aquesta tasca que han après, divulgant-la per a altres persones, a altres xiquets i altres xiquetes, perquè puguen millorar la seva vida. Bueno, pues gràcies a aquest projecte hem pogut experimentar en primera persona l'èxit de la cooperació municipalista, un projecte que és un exemple de desenvolupament i sobretot d'ajuda a les dones del sud i també en col·laboració directa amb el CEPAT. Nosaltres ja vàrem fer un viatge a Bolívia, la qual cosa vàrem conèixer quines són les seues tradicions, la seva cultura, la seva història, tot allò que fan. Aleshores, ara elles venen ací a mostrar-nos a tota la ciutadania tot el treball que elles estan fent. Y que ellas nos muestren lo que hacen allí en Bolivia. Lo dejo primero con el presidente de la asociación, que es el que se encarga de buscar los proyectos. Que vienen de una región en la qual hi ha 36 pueblos indígenas diferents. Com unes dones que es suposa que no tenen els mitjos ni els estudis per a poder explicar a la gent i poder atrapar a la gent a l'hora d'explicar els tallers, estaven atrapant-nos i demostrant-nos tot el que havien après en les nostres inversions cap allí. Ahora es, mira, pasará la lanzadera ya, porque ves, si yo hago esto, la palanca de este lado dispara. Fa que el nom de Bocairent arribi a més llocs, a més lluny. I al final és una porta que se'ns obri al món en general, una visió més internacional, i crec que aquestes passanties són molt importants per a municipis com Bocairent. Dale, fuerte. Bien, casi. Sí, no, pero bien. La realidad es que antes de que entrara el Fons en Bolivia, participara con recursos económicos en Bolivia, veíamos donde había un solar y a través de recursos económicos del Fons, de Generalitat, de Diputación, poco a poco han ido, primero elevando la infraestructura y después dándoles recursos de telares con distribución. Entonces vemos cómo, gracias a los fondos del Fons y a lo que cada municipio va aportando poquito a poquito, tienen una capacidad ahora de venta que nunca hubiera sido posible sin esos fondos. No es una contribución económica, sino que es un compromiso político y ético para el desarrollo. Pues para Massamagrell es de vital importancia pertenecer al Fons Valencià de la Solidaritat, porque gracias a él, a este Fons, canalizamos nuestra ayuda económica, que estamos hablando en torno de 6.000 euros al año, para la cooperación internacional y nos sirve para desarrollar proyectos a través de ellos. Que siempre es un placer recibir, especialmente como ha dicho el director general, actividades o eventos que tengan alma, ¿no? Porque este es uno de esos que realmente tienen alma. Quan veus els resultats de lo que una xicoteta inversió produeix més enllà de les nostres fronteres, que ens ajuda també a ser millor societat, que ens ajuda a dependre
d'altres, perquè compartir és importantíssim, que s'ajuda a entendre que el planeta no té plan B, que este planeta el convivim i vivim tots i que evidentment tot l'acte que puguem fer de solidaritat, de compartir, és un acte que repercutís evidentment en benefici de tots i de totes. Y este es un pergamino que lo he pintado y lo he hecho. Lo has pintado con la simpatía que tiene. Este proyecto ha beneficiado de forma positiva en educación, salud y una oportunidad de generar empleo dentro de las comunidades, aprovechando los recursos naturales con los que contamos. Personas muy solidarias y personas que todavía conservan sus tradiciones también acá, de la cual yo voy a plasmarlo allá en la artesanía, porque son cosas que pienso yo que ni acá deberían de olvidar y ni nosotros tampoco allá. Deberíamos de transmitir todo lo que aprendimos en cada lugar donde hemos visitado para plasmarlo allá y contarlo también a la demás gente que tenemos allá en nuestro municipio, sobre todo lo que es rescatar esas vivencias y costumbres de nuestros antepasados. Que gracias al proyecto con el que financiamos la Generalitat Valenciana y junto al Fons hemos podido ver cómo impacta en la vida de las personas, porque al final es eso, es trabajar con las personas de cara a poder construir sueños, a poder construir esperanzas, a poder ver cómo la vida de las personas puede mejorar. Y esto es lo que construye el trabajo en alianza de Generalitat Valenciana y Fons en las vidas de las personas.